Entonces, ahora es obvio que vamos a estudiar lo que es la clavícula. La clavícula anatómicamente es un hueso plano, ¿no? Plano, que tiene un extremo proximal, que es el extremo external, un extremo distal, que es el extremo abdominal, tiene un borde, tiene una cara superior y tiene una cara inferior y bordes, un borde anterior y un borde posterior. Esta estructura de la clavícula no es un hueso dado como el cúbito, como los radios, sino que tiene una forma de S itálica, ¿no? ¿Y cuál es la función? Unir y sostener el brazo, ¿no? El miembro apendicular. Muchas veces se realizaba este tipo de fracturas de manera ortopédica, se realizaba con vendajes de bambismo, vendajes de todo y demás. Pero a medida que ha pasado el tiempo se han desarrollado nuevas técnicas y el mejor tratamiento se ha demostrado que para las personas adultas a partir de los 18, 20 años hacer tratamiento quirúrgico. En niños, por ejemplo, si un niño de 10 años se fractura la clavícula, no le vamos a operar, no le vamos a poner una placa de tornillos, eso en ninguna parte del mundo se realiza. Menores de hasta 14, dependiendo de la constitución, ¿no? 14 años ya son muy altos, más altos. Pero si es de 14 o 13 o 12 años, el tratamiento es ortopédico. Si es de 10 años para abajo, sí o sí es ortopédico. De los 10 a los 14 podemos pensar en operar o no operar, dependiendo de la contextura. Y a partir de los 18 el tratamiento sí o sí es quirúrgico. ¿Ya? Entonces, obvio pregunta de examen, ¿ver? Paciente de 10 años de edad, acude con fractura multifragmentaria y clavícula, el tratamiento es ortopédico. Podemos poner placa de clavo celular, vendaje del PO, vendaje en 8 de egoísmo y demás, ¿verdad? Y ahí van a escoger. PID son correctas, AIS son falsas, etc. ¿verdad? Entonces, las fracturas de clavícula son las fracturas más frecuentes en nuestro medio. ¿Quién está apuntando conmigo? 2 momentos, 3. ¿Están aquí? Quisiera volver, pero... Es el primer grupo que rotan, ¿eh? Está bien. Nosotros no creo que los dados van a pasar sin examen. Creo. Entonces, estas fracturas de clavícula tienen indicaciones. Antiguamente tenían indicaciones para cirugía. Por ejemplo, notan que está a punto de exponerse, ¿no? Entonces, una indicación para cirugía era el riesgo de exposición. La segunda, una indicación era que exista un fragmento libre, como este fragmento, que pueda lesionar las estructuras neurovasculares que están en la región inferior, ¿no? Como la arteria o la vena subclavia o el paquete vasculonervioso. Otra indicación era el hombro flotante. ¿Qué se denominaba hombro flotante? Se denominaba la fractura de clavícula más fractura de costillas más fractura de escápula o fractura de clavícula más fractura de escápula o fractura de clavícula más fractura de húmero. O sea, ¿qué voy a decir esto? Fractura de clavícula más otra fractura a nivel de lo que es la región del hombro. Otra indicación era que exista un daño a nivel de la parte neurovascular. El paciente tenía la fractura, no podía mover su brazo, tenía mucho edema, entonces pensaba que tenía una lesión o una compresión de la arteria o vena subclavia, entonces sí era el tratamiento quirúrgico. Y otra indicación era las fracturas en ambas clavículas, ¿no? Bilaterales. Entonces, otras preguntas, cada cosa sale de preguntas de examen obvias, ¿no? Por eso las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de las fracturas de clavícula. Ahí se han hecho como 5 indicaciones que se las debe revisar. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hablado, ¿eh? La clavícula tiene una estructura de S itálica, un borde anterior, un borde posterior, una cara superior, una cara inferior, un extremo acromial y un extremo external. El extremo acromial es plano, el extremo external es más redondo, digamos, y estas estructuras que están acá son los surcos de los músculos subclavia, por donde también pasa la arteria vena subclavia y los ligamentos conoidotrapezoide. Para eso entonces tenemos que entender cuando hay una fractura de clavícula como la que teníamos, ¿por qué este fragmento está arriba y por qué este está abajo? ¿Alguien podría responder? Levante la mano que está arriba. Levante la mano que encima. Levante la mano que tiene alguna definición. Por la inserción de músculos del cuello. Exacto, ¿ves? Muy bien.
hay inserción. La clavícula entonces no solo tiene estructuras sistematicas, también tiene inserciones musculares, ¿no? Aquí tenemos el esternocleidomastoideo y aquí tenemos el pectoral mayor. Cuando se fractura en el tercio medio, el esternocleidomastoideo lo tracciona hacia arriba y el pectoral mayor lo tracciona hacia abajo. Por eso la configuración de las fracturas siempre es esta: extremo proximal hacia arriba, extremo distal hacia abajo. Todas las fracturas de clavícula de tercio medio tienen ese grado de configuración, ¿ya? Entonces, hemos hablado acerca de lo que son las inserciones, ¿verdad? Y los desplazamientos y las relaciones básicas de la clavícula. Para las inserciones vamos a decir, ¿no? Como hemos dicho, en el extremo distal se dice acá el trapecio, el rectoides, en la parte distal, el esternocleidomastoideo, el pectoral mayor, y por debajo el músculo subcláneo. Y ven la relación que existe en relación al plexo braquial, la arteria y la vena axilar, están ahí cerca. Por eso, cuando nosotros operamos una fractura de clavícula, tenemos que tener cuidado de lesionar ese trapecio. Por eso, cuando hay fracturas de clavícula de un trauma de alta energía, es muy frecuente que se lesione ese aparato vascular nervioso, ¿no? Por eso tenemos que ver al paciente con todas las características y cualidades de hacer una buena revisión y un buen examen. Muchos se confían y dicen, es una fractura de clavícula, ya mañana lo opero, pero no revisan bien, tiene un hematoma gigante y ese hematoma gigante representa que hay una lesión grande y al momento de abordar tiene un sangrado de unos 1000 cc, no saben comparar, unos 15 paquetes celulares sin sangre total y el paciente no recupera y al final se muere por ahí. Lo que les digo son cosas de la vida real, no son cosas inventadas. Todo por una simple fractura de clavícula que hubiera sido tratada de mejor manera si el paciente hubiera sido revisado bien, si hubiera tenido una evaluación o un tratamiento punto tóxico vascular o si pasaba algo, ¿no? Entonces sí puede pasar las lesiones. El mecanismo de fractura de estas clavículas son caídas, especialmente de la bicicleta, accidentes deportivos, como vemos acá, ¿no? La caída de bicicleta y accidentes deportivos son los más frecuentes, especialmente porque caen y toman contacto con el hombro, ¿no? Y los accidentes que existen al realizar actividades deportivas. Entonces, estas fracturas de clavícula se han subdividido en clasificaciones. Le han dicho va a ser una clasificación tipo 1, ALMA, tipo 1, que es en el tercio medio, tipo 2, que es en el extremo, digamos, distal, aconial, y el tipo 3, que es en el extremo esternal. Entonces, si nosotros vemos una fractura a ese nivel y decimos fractura de extremo distal de clavícula, estamos hablando de un alma tipo 2. Si es en el extremo proximal de clavícula o external, es un alma tipo 3. Y casi el 82%, las más frecuentes son las almas tipo 1. ¿Ya? Entonces, esto igual es una obvia pregunta de examen, ¿no? Las fracturas alma, ¿cuáles son las más frecuentes? Son las tipo 1 porque están en el tercio medio, ¿no? El extremo proximal de las fracturas de la clavícula muchas veces tiene indicaciones muy claras para operar, no se las operadoras. Y el extremo distal tiene una subclasificación que le basa a mí. Uno, que son fracturas pero no desplazadas. Dos, son fracturas pero que están ligamento conoide intacto, trapezoide no. Y las tres, que son fracturas intraarticulares parciales. Esas son las fracturas del extremo distal o del extremo acromial. Entonces, todas estas configuraciones de lesiones sí se presentan, sí son frecuentes, especialmente las fracturas de extremo distal. Está en mucha discusión las calidades y tipos de técnicas quirúrgicas que se pueden realizar. Podemos utilizar hilos, podemos utilizar cerclaje, podemos utilizar placa, podemos utilizar placa gancho, podemos utilizar un montón de cosas que están en la literatura. Pero, sin embargo, no se tiene hasta ahora el mejor tratamiento que se puede hacer, porque cada uno presenta un tipo diferente de aplicación a nivel del extremo distal o el extremo acromial. La clasificación la hago, la he clasificado en relación al 15, que es el número que se le ha dado. 15.1 proximal, 15.2 diaficial y 15.3 distal. Porque sepan eso es suficiente, no queremos que sepan el A, B, C, punto nada. 15 es clavícula, proximal es 1, diaficial es 2 y distal 3. Con eso es suficiente, ¿ya? El tratamiento, podríamos mencionar, el tratamiento conservador es el tratamiento que se realiza en niños hasta los 10 años de edad, más o menos.
De los 10 a los 14 años está entre los dos, hacer un conservador o hacer una fijación que puede realizarse también. Y a partir de los 18 años de edad, los 17, cuando ya casi madurez esquelética, el mejor tratamiento es el tratamiento de tipo quirúrgico, que es la implantación de placas y tornillos para realizar la reducción de la fractura composita. ¿Ya? Los que están tratando conmigo, a menos que se hayan ido a su examen de mata, operados, a primer inicio, no han visto las fracturas de clavícula, pero hemos operado fracturas de clavícula, donde se puede ver cómo se hace la reducción abierta y la fijación interna con una placa de reconstrucción. Y los que van a rotar ya van a ver también en vivo, digamos, cómo se hace este tipo de técnicas. ¿Ya? Este vendaje se utilizaba antes, era el vendaje 8 de guarismo. Es clásico, es frecuente, sí, pero es historia, o sea, este vendaje ya no se utiliza. En una parte del mundo. Porque uno hay que saber colocar. Y muchos casos ha habido, les digo, no en los países, aquí en Bolivia, aquí en la plaza, aquí en esta programa, que han colocado el vendaje 8 de guarismo y el paciente ha presentado una compresión de lo que es la arteria axilar y ha presentado trombosis de la arteria axilar, ya ha presentado neuroplasia, de hipersa radical, y la regla es irreversible, el paciente ha tenido que ocupar en los vasos. Tenía 8 años. ¿Por qué? Por un mal vendaje colocado, no por un médico general, ni siquiera ya era un especialista, pero no era especialista en trauma. Así que lo colocó y el paciente luego de un cierto tiempo pensó que era normal, no sé si lo hace así, llegó totalmente insuficiente y tuvo que amputarle los 2 brazos por un mal vendaje mal hecho. Entonces, nunca en su vida coloque noche de guarismo. Jamás, olvídense, solo para historia, solo para conocer, es como hablar de Hipócrates. Ustedes ya me han explicado un poco, no, eso ya había ese concepto, pero no a los estudiantes. Entonces, nunca, jamás. Si tienen un niño de, digamos, 7 años de edad, 8 años de edad, lo mejor es el vendaje del PO, que lo pueden realizar ustedes en vendaje. Vamos a ver que lo rotando también cómo se hace eso. O un inmovilizador tipo BELPO. Es un tipo de inmovilizador ortopédico que es más fácil de poner y es más tolerable para el paciente y se evita el problema. ¿Ya? Entonces, el tratamiento es vendaje del PO. En la pregunta hipotética que les he hecho, la respuesta correcta era 8 no, vendaje del PO sí, ¿verdad? Y el tratamiento quirúrgico, como ya hemos dicho, ¿no? Se le realiza con placas, la placa se llama la placa de reconstrucción. Pero actualmente, como hemos hablado de las estabilidades y demás otra vez, ¿no? En esta se realiza una estabilidad absoluta, porque hay que fijarlo con placas y tornillos. Sin embargo, si son fracturas más multifragmentarias, podemos utilizar placas anatómicas que ya vienen moldeadas de forma LC y tienen tornillos que son tornillos LC3. Y los tornillos LC3 nos dan estabilidad angular, muy bien, no puedo creer. Muy bien, angular, ¿verdad? Entonces son más resistentes, son mucho mejores de tratar. Ahora, ¿qué pasa si tienen si ustedes, digamos, se fracturan la clavícula, ahorita, como están, ¿se harían operar o no? A ver, levante la mano, ¿quiénes se harían operar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los otros no se harían operar. A ver, levante la mano los que no se harían operar. Ya, casi la mayoría, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia de operar o no operar? Es que esta es una pregunta mundial, aunque no crean, es una pregunta que en congresos y jornadas se hacía mucho. Entonces, una persona, digamos, ustedes tienen exámenes, como dicen, ¿no? Y tienen que estudiar, tienen que responder y demás, ¿no? Van a estar 2 meses con un vendaje. Bueno, ustedes que casi no hacen nada, así casi no hacen nada. Pero una persona normal que tiene que hacer algo, no puede, ¿eh? O bueno, de que puede, pero tiene la necesidad de utilizar su brazo, ¿no? El vendaje del pues es un vendaje trisegmentario que agarra y no lo deja mover, que se queda ahí. Solo puede mover la muñeca, pero nada más. Entonces, un aspecto era ese. Otro aspecto era de que la distancia de la clavícula, la distancia de los hombros, especialmente los varones y chicas también, se acortaba. O sea, la persona que tiene una parte de clavícula y tiene acortamiento, y se hace hacer un saco,
Entonces, un hombro es más pequeño y el otro hombro es más largo. Entonces, no tiene la misma distancia, la misma longitud. Entonces, por eso, casi a todos los pacientes se les recomienda el tratamiento quirúrgico porque necesitan la recuperación rápida. La recuperación rápida es lo mejor que le pueden ofrecer al paciente, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta de clavícula? Nada, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente hueso en relación de importancia de los huesos, ¿ya? ¿Qué fractura es esta? Es súper fácil de ver. Pues, cualquiera. ¿Qué? Fractura de húmero proximal, ¿ven? Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que son las fracturas del húmero proximal. Estas fracturas, para hablar de las fracturas del húmero proximal, primero tenemos que reconocer y entender la anatomía del húmero proximal, ¿ven? Aquí que ven ustedes un montón de cosas que no tienen forma, ¿ven? No tienen forma para alguien. No creo, ¿no? Entonces, acá primero tenemos que reconocer cómo es lo normal para saber qué tipo de lesiones hay acá, para poder clasificar y para poder entender la fractura y para poder solicitar el material correcto. Entonces, como vemos acá, tubérculo mayor o tubérculo menor o troquíter, surco bicipital o surco intercondilio, surco bicipital o intertubercular, pero surco bicipital se llama, porque ahí está la porción larga del bíceps, ¿no? Pasa por ahí. La cabeza del húmero, que es casi una esfera, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico. Entonces, repitamos todos, ¿qué es esto? Troquíter, surco bicipital, cabeza, cuello anatómico y cuello quirúrgico. Una vez que entendemos la anatomía, porque esto es en la pena, vamos a entender aquí qué ha pasado. Hay una relación entre lo que es la glena y la cabeza, porque la cabeza está acá, ¿no? ¿Hay una relación? No, entonces eso se llama, cuando hay una pérdida de la relación de dos superficies articulares, se llama luxación. Esta es una luxación. La fractura, esta es la tuberosidad mayor, ¿no? El troquín. Y por aquí debe estar el troquín. Entonces, si es una fractura que tiene más partes, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 partes y aparte está luxada. Utiliza ya un poquito la imaginación, ¿no? Aquí viene la fractura, es 1, este es 2, este es 3 y este es 4 y más luxación. ¿Quién ha hablado conmigo? ¿He visto fracturas de húmero proximal en esta tarea? 2. ¿Qué es clasificación de Neal? A ver, ¿qué clasificación sería? Entonces, para eso, muchas personas han dicho lo mismo, ¿no? Han dicho, tiene estas características, entonces, ¿cómo podemos dividirle si este hueso es casi redondo en la parte proximal? Entonces, han hecho de acuerdo a las partes. Una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Lo hemos clasificado ahorita, ¿verdad? 1 hemos hecho acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá. Y aparte los han clasificado en luxadas o no luxadas. Para hacer el tratamiento que va a ser desde el conservador al quirúrgico o hasta prótesis de hombro. Entonces, en base a eso, han hecho una serie de clasificaciones que vamos a ver. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se desplaza así las estructuras? ¿Por qué esto se va hacia arriba, este se va hacia aquí, la diálisis siempre se va hacia adentro? ¿Por qué? Por las inserciones musculares, ¿eh? Entonces, ¿qué se inserta en el húmero proximal? Las inserciones tenemos varios, ¿no? El manguito rotador, por ejemplo, que ya está por 5 tendones. Tenemos el bíceps, tenemos el subescapular, tenemos el pectoral mayor, tenemos el pectoral menor, que tienen sus inserciones y por eso, cuando hay una fractura, normalmente en el húmero proximal, en las complejas, los realmente están muy desplazados, muy contraídos. Entonces, es por todas estas estructuras que están alrededor, ¿ya? El mecanismo de lesión siempre son caídas con el brazo en extensión, especialmente de personas adultas o personas mayores, mucho más frecuentes tipo de lesiones.
directos o traumas indirectos. Y eso es lo que decía. Anatomía, ¿no ven? Cabeza, cuello anatómico, troquíter, troquín, surco, bicipital, ¿no ven? Ya. Un fragmento cabeza, 2 fragmentos troquín, 3 fragmentos troquíter, 4 fragmentos diáfisis humeral, ¿no? Entonces, en base a eso, mira, dicho, vamos a hacerlo más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. En la 1 ha dicho que son 2 fragmentos, pero no están desplazados. Como vemos acá, ¿ves? 1 y 2 están en el cuello quirúrgico, pero no está desplazado. El tipo 2 es una fractura a nivel de lo que es la cabeza, pero existen desplazamientos. Pero ya son, sigue en 2 partes, ¿no? 3, cuando ya existe una fractura en la diáfisis humeral. El 4, cuando hay una fractura de troquíter, sigue siendo 2 fragmentos. Miren, esta línea es 2, ¿no? 2 fragmentos, ¿no ven? 1, 2, puede ser cabeza en el cuello quirúrgico, puede ser en la diáfisis o cuello anatómico, puede ser la tubercidad menor, puede ser la tubercidad mayor, puede ser una luxofractura más una luxación, ¿verdad? Pero acompañada de una fractura de troquíter o puede ser una fractura multifragmentaria de una luxación. Toda esta columna muestra 2 fragmentos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, en diferentes características. 1, 2, cabeza, o cuello anatómico. 1, 2, cuello quirúrgico, 1, 2, troquín, 1, 2, troquíter, 1, 2, luxación más fractura de troquín, 1, 2, una fractura de luxación más fractura de troquín, troquíter, cabezas son las peores. Luego dicho, puede haber en 3 fragmentos. Cabeza, cuello quirúrgico, troquín. 1, 2, 3. Cuello quirúrgico, cabeza, troquíter, luxación más, pues, no te la carga, ¿eh? Una fractura de cuello anatómico más luxación más troquíter y aquí una fractura multifragmentaria, ¿no? Entonces, todas estas 2 últimas se acompañan de luxación, pero son las más complejas que hay. Las que tienen más fragmentos y más desplazadas, en las cuales el tratamiento es una prótesis de hombro, prácticamente, porque esto de la reducción es casi difícil o imposible. 4 fragmentos las peores: troquín, troquíter, cuello quirúrgico, que lo dividen en 2, cabeza y diálisis, ¿no ven? Y aquí lo mismo, troquín, troquíter, cabeza, pero más luxación. Lo mismo aquí, troquín, troquíter, cabeza, luxación, pero más fragmentos, mucho más. ¿Ya? Las superficies articulares ya son fracturas parciales articulares. Esas no vemos, vamos a tomar 50. Pero hasta han entendido, ¿no ven cómo es la clasificación de NIR? Es súper didáctica, es súper fácil de recordar y se basa en los fragmentos. 2 fragmentos acá, 3 fragmentos acá, 4 fragmentos acá, y los últimos son más acompañados de luxación. La gravedad va del 1 al 6, ¿no ven? O al 7. El 1 puede ser tratamiento conservador porque no está desplazado. Un vendaje del PO igual, un vendaje sedentario. 6 semanas el paciente va a estar todo bien. En pacientes ancianos es muy recomendable. En pacientes niños de la misma manera. En pacientes a mediana edad es discutible por el tiempo de inmovilización que va a tener y demás, pero siempre es mejor no operar en este caso. No es como la clavícula. En este caso, operando o no operando, no va a tener una recuperación demasiado rápida, va a estar inmovilizado. Es mejor no operar. En el tipo, cuando ya hay 2 desplazamientos, ya es distinto. Cuando hay un desplazamiento solo de la tubercidad, podemos colocar solo tornillos. ¿Con qué hemos colocado tornillos? No estaban, sí, ¿verdad? Tenemos puestos canulados. Porque tenía una luxación más una fractura de troquíter, ¿ya? Si es mucho más compleja, ya es en la diáfisis, podemos colocar ya placas y tornillos. Existen placas especiales que se llaman la placa molar, que son placas de ángulo variable, o sea que nos van a dar una estabilidad angular. Entonces son placas más anatómicas, son placas de última generación. De la O es por demás decirles que es obvio que tienen que repasar, ¿no ven? Si es un número, es 1, si es un 1, 1, y ahí lo piden, ¿ven? A son las más simples, troquín, diáfisis,
desplazada, la B son extraarticulares bifocales o dos fragmentos, y la C son articulares o más complejas. ¿Total? Las C3 ya son más con luxación. La C2 y estas últimas ya son para tratamiento con prótesis de hombro. Entonces, 11 A1, 11 A2, 11 A3, 11 B1, 11 B2, 11 B3, 11 C1, 11 C2 y 11 C3. ¿Ven? Entonces, ya es. Y como es en relación a la gravedad, la A son las extraarticulares, va en relación a la complejidad, ¿no? La A es la más simple y la C son las más complejas. El tratamiento, como hemos dicho y nos hemos ido adelantando, puede ser conservador, pacientes agudos, pacientes niños, siempre y cuando no esté muy desplazado y la demanda funcional no sea alta. Y el tratamiento quirúrgico, que es la colocación de una placa. En todo el mundo se utiliza esta placa ya, antes no se utilizaba otro tipo de placas que se llamaba placa Inteo-Frankenelle, que había que ser muy experto para poder reducir las fracturas, pero sin embargo, por ese tipo de placas que han visto igual en la práctica, cuando han superado un número, nuestro grupo, es mucho mejor porque puedes superar el manguito rotador, puedes hacer inserciones porque tiene también orificios especiales. Esto, notan, este tornillo es más delgado y es más grueso, es un tornillo LSP y es un tornillo cortical normal. Estos son puros tornillos LSPs, nos da una estabilidad angular y la resistencia es muy alta de este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, para este tipo de fracturas, el tratamiento conservador y quirúrgico pueden dar buenos resultados, es una discusión a nivel mundial. Pero esto en las de 2 hasta 3 fragmentos, cuando son 4 fragmentos más acompañan de luxación, el tratamiento en casi todo el mundo, el tratamiento se realiza así, tiene indicaciones sí, es bueno que sepan ustedes sí, pero no vamos a contar más porque eso ya es más de especialidad, ¿ya? Número aproximado, ¿alguna pregunta? Nada, cero. No creo, ¿no? Si ahorita tiene una duda. Ya, entonces vamos a ir bajando. Luego de la cabeza o de la lesión proximal llega la diáfisis general. La diáfisis del número tiene una estructura característica porque primero tenemos que saber la anatomía, hemos dicho, En la anatomía del número, entonces vamos a encontrar que arriba es circular, pero en la parte media es triangular y en la parte baja es plana. O sea, tiene 3 formas en un solo hueso. Y esas 3 formas hacen que el tratamiento sea más complicado dependiendo en qué zona se encuentra la fractura. Si son fracturas a nivel del tercio medio, que son las partes donde está la parte circunferencial, digamos, tenemos que reconocer también las estructuras anatómicas. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué? Más fuerte, pues, sin miedo. Pueden equivocarse, ¿saben? No es que saben como muchos se han equivocado. A, nervio mediano. B, nervio cubital. C, nervio radial. D, nervio tárraco-braquial. ¿Cuál? El nervio radial pasa por una. Acá está el preso braquial, ¿ven? Las ramas posteriores empiezan a dar el nervio radial, pero empieza a abrazar al número, ¿notan? Por la vista posterior pasa por acá. Y en la vista lateral pasa por acá, justo en el tercio medio. Cuando hay fracturas del tercio medio del húmero, una de las primeras cosas que hay que ver es el nervio radial. Porque el paciente puede tener una lesión ya instaurada del nervio radial que nosotros ahora estamos viendo. Y alguien sabe qué es la clasificación de Sedón. Ya parece mi grupo que me han rotado, una tarea igual. ¿Verdad? 2, está rotando, La clasificación de Sedón nos menciona que existen 3 tipos de lesiones nerviosas. Uno es la neurofraxia, que es como cuando ustedes se duermen, comprimen su nervio, se despiertan y no pueden mover, ¿ven? Pero es reversible, no se quedan así, sino que pasa un ratito y ya empiezan a mover, y luego ya empiezan a mover más, ¿ven? Luego viene la neurognesis,
que son lesiones un poquito más complejas, son reversibles, pero la lesión está en la vaina del nervio. Hay que operarlas para que mejoren. Y las terceras son las axonognesis. La axonognesis ya existe, lesión a nivel del axón. Y si hay una lesión en el axón, eso no se recupera. Tiene que ser mucha fisioterapia para que pueda recuperar, pero normalmente no recupera. Cuando uno se fractura, estos bordes no son bordes romos, son bordes cortantes, son filosos, ¿no? Entonces sí pueden dañar el nervio radial. Entonces, si nosotros entramos a operar sin ver el nervio radial y tiene una lesión irreparable, lo más seguro que ese paciente va a terminar quejándose, va a hacer una demanda porque la posibilidad de la mano, especialmente si es derecha, corresponde a una incapacidad grave en las cuales ustedes tienen que pagar el salario de nada hasta que se muera, más indemnización porque ya no deje de trabajar, ¿no? Entonces estamos hablando de mucha plata por no hacer un examen básico acerca del nervio radial. ¿Ya? Entonces, importante, tercio medio del número igual a revisión del nervio radial. ¿Cómo revisa el nervio radial? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Qué está haciendo? No, el nervio radial es la mano caída. ¿Ya? Muchos deben estar familiarizados de los chicos con este señal, ¿no? Cada vez que vean uno al lado, van a entenderlo, ¿ves? ¿Cómo es la mano caída? Entonces la mano caída, viene el paciente y está así, dice, levantar bien, no puedo, pero puede hacer esto, pero no puede levantar. Entonces ahí dices, no, este paciente quiere. Entonces, una complicación de las fracturas del tercio medio del número es la lesión del nervio radial. ¿Ya? A ver si se acuerdan, si es un hueso largo, el borde estándar de tratamiento, ¿cuál es? Clavos irregulares. En este paciente, igual vamos a realizar los tratamientos con clavos. Las causas más frecuentes son caídas, pueden ser traumatismos directos, traumatismos indirectos, se basan en los dos tipos de mecanismo de lesión. Hemos dicho las características, la diáfisis se divide en tercios, superior, medio e inferior, ¿ven? Y el tercio superior tiene una forma, casi hasta el tercio superior de ese medio tiene una forma circunferencial, triangular y plana. La clasificación a O, obvio que el 1 es número, 2 es diáfisis y lo que corresponde es A1, A2, A3. B1, B2, B3, C1, C2, C3, ¿no ven? Esto es súper fácil de entender, oblicuas, oblicuas cortas, oblicuas largas, transversas, cuña desplazada, multifragmentación, tercer fragmento libre, bifocales, multifragmentales. Esto desde ya tienen que repasar, es fácil, no es complejo, ¿no? En el examen pueden tomar un dibujo y mencionan qué tipo de clasificaciones, ¿no? Pueden traer este dibujo y se tienen que llenar. Lo que ya sabemos de memoria, ¿ven? 1, número 2, diáfisis. Si ve esta característica, B1 o B2, B3. Y eso les va a servir, no porque sea traumatólogo, sino que todo el mundo no hay una clasificación estándar para las fracturas de número. No hay una propia. ¿Listo? ¿Qué ven aquí? ¿Ven algo característico? Es una inmovilización, ¿ven? Es un yeso. ¿Pero tiene qué? Tiene una pesa, ¿ven? Muchos años a este yeso se ha denominado el yeso colgante. En todo el mundo hacían el tratamiento con el yeso colgante. Especialmente a los niños, colocaban el yeso, colocaban acá una cinta y colocaban peso y eso hacía que se mantenga una reducción en longitud. No anatómica, pero sí iba a hacer un callo ahí. Entonces, primero era el tratamiento conservador. Muchos ahora piensan que el tratamiento conservador es el mejor tratamiento para las fracturas del número en el tercer medio. Sigue siendo la controversia, ¿verdad? Unos sí ponen, otros no ponen, pero hemos dicho que para la recuperación rápida y demás es mejor poner un material de osteosíntesis. ¿Qué es esto? Una placa. La placa es una placa, aquí nosotros colocamos placas LC-DCP, se llama. LC, Low Contact, DCP, Plate Compression Dynamic, ¿no? Es una placa de compresión dinámica con bajo contacto.
Las placas, ¿qué tipo de estabilidad nos dan? Absoluta, ¿no es? Entonces, luego de yeso colgante y todo que tienen que ser un tratamiento ortopédico, vino la otra escuela y dijo, no, mejor es colocar placas. Para colocar esta placa, ¿qué han tenido que hacer? Obviamente tienen que cortarla, ¿ven? Hacer un abordaje posterior. ¿Qué pasa por aquí, hemos dicho? El nervio radial. Cuando cortas y manipulas, puedes lesionar el nervio radial, ¿ven? Y eso te va a dar una neuroplasia. El simple hecho de separar el nervio radial da una neuroplasia. Y entonces era un abordaje grande, era una esterilidad absoluta, sí, pero había mucha posibilidad de dañar estructuras vasculonerviosas o nerviosas en este caso. Y posteriormente vinieron lo que son los clavos centromolares. Actualmente sí es una discusión entre las tres técnicas: ortopédico, placa o clavo. Otros quieren colocar placas, colocar muchas placas, pero en nuestro medio, y lo que la literatura más da a entender, que el mejor tratamiento son los clavos. ¿Por qué los clavos? Porque puedes utilizar técnicas mínimamente invasivas, solo ingresas por arriba, colocas el clavo y haces un corte, 2, 3 cortes, 4, 5 cortes pequeños para la reducción. Porque cuando hacemos un clavo, la estabilidad que nos da es relativa. Y la reducción es directa o indirecta. Indirecta, podemos manipular, por fuera traccionamos, jalamos, vemos con rayos X y ponemos el clavo. No cortamos como las placas. Son abordajes pequeños, la reducción es buena y la formación del callo también es buena. Entonces el corte estándar de las fracturas es el clavo UHN. ¿Qué es la U? H, húmeda, N, nai. Si vas a cantidad, la U es de húmedo, H es de hueso y la N es de nai. Ya, entonces el valor estándar es eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta de las diálisis humedales? Ya, seguimos bajando y estamos ya en la región del húmero distal, ¿ven? El húmero distal hemos dicho que tiene una característica propia porque ya es diagonal. Tiene unas estructuras para saber la fractura y defender la anatomía, ¿ven? La tropia, el cóndilo, epicóndilo, epitropia y sur, ¿no? Esas estructuras son las que más nos va a interesar para saber cómo armar y cómo entender una fractura de húmero distal. Vemos que si fuese como una Y unida por una rama transversa, ¿ya? Un pilar, dos pilares y la rama transversa que une los dos pilares, ¿ya? Estructuras vasculonerviosas que pasan por ahí, la arteria, el edad, el nervio distal, el nervio radial, el nervio mediano. Las complicaciones más frecuentes de este tipo de lesiones es cuando se produce un síndrome compartimental. La lesión es tal que, especialmente en niños, existe mucho edema y ese edema comprime la parte de los nervios, comprime la parte de las arterias y es el tratamiento quirúrgico urgente, ¿no? Porque estamos hablando de un síndrome compartimental. ¿Ya? Entonces, la relación que existe en la parte vasculonerviosa es muy importante para estas fracturas. Casi todos los mecanismos se deben a caídas con el brazo en extensión. El cúbito hace una fuerza, digamos, transmite la fuerza a la región de la tropia y la tropia, que es aquí en la mitad, se va partiendo en varios pedazos. ¿Ya? Entonces, la clasificación, ¿cuál sería? Si es húmero distal, ¿qué sería? 1, húmero, 3, distal, ¿no ven? Bien, comienza A, B, C, ¿no ven? A, fracturas simples extraarticulares, fracturas intraarticulares parciales y fracturas intraarticulares complejas. Entonces tenemos en esta imagen, digamos, en una pregunta ustedes van a responder, ¿no? Es una fractura 1, húmero, 3, extremo distal, C, multifragmentarias intraarticulares, B, multifragmentaria intraarticular compleja, ¿no?
Entonces, es lógico, ¿no? La clasificación ahora es la más simple, sencilla y lógica que hay, porque se basa en una codificación alfanumérica que no es compleja de entender, así. Está fácil de estar, ¿eh? El tratamiento para este tipo de lesiones es netamente quirúrgico. Hemos dicho que se parece a una piel, con dos pilares. Entonces hay que restaurar los dos pilares, por eso se coloca dos placas. Una placa pilar cubital, otra placa pilar radial, una placa medial, una placa lateral. Estas placas ya ven, tienen una forma, ¿no? Tienen una característica, son igual. Antes colocábamos, o bueno, seguimos colocando placas de reconstrucción nosotros. Esa placa de reconstrucción podemos moldearlo, podemos irse a las cirugías, podemos moldearlo y darla cuando queramos. Sin embargo, en la actualidad existen placas premoldeadas con tornillos RCPs que nos van a dar una estabilidad articular. Y si son fracturas intraarticulares, la reducción tiene que ser anatómica, ¿no ven? Tenemos que tener una reducción anatómica. Por ende, todo este tipo de fracturas son de tratamiento abierto. Una estabilidad absoluta o angular, pero no van a tener una estabilidad relativa en este caso, ¿no ven? Muy bien. ¿Hasta las preguntas por esto? ¿Cómo llegan hasta ahí? Hay abordajes, ¿no? Hay abordajes distintos que se puede hacer, por eso, como les digo, no es algo que necesitan saber ustedes. ¿Qué notan acá? ¿Qué es? Es un codo, obvio. ¿Qué es? ¿Qué fractura es? ¿Qué notan? Entonces, tienen que observar, ya acá nosotros ya notamos algo en la cabeza del húmero, del radio. Acá el cúbito desde ya está fracturado. Entonces, ahora vamos a hablar de las fracturas del extremo proximal del antebrazo. Las fracturas del extremo proximal del antebrazo corresponden a las fracturas del olecrano y fracturas del radio. Para entender hay que saber la anatomía, hemos dicho, ¿no? La cabeza radial está acá, ya saben cómo es la forma. Tenemos el olecrano, que es la parte proximal del cúbito. No vamos a hablar del extremo distal del húmero porque ya lo hemos visto. Las causas son traumas directos, en la mayor parte de los casos, traumas directos, caídas con golpe directamente en el hueso de boca. ¿Ya? Las fracturas de la cabeza radial. Hay una clasificación de las fracturas de Mason, que nos divide en tipo 1, fracturas no desplazadas que pueden ser de la cabeza, extraarticulares o intraarticulares del cuello. Fracturas tipo 2, las mismas características, intraarticulares o extra, pero desplazadas. Las tipo 3, fracturas multifragmentarias, y las tipo 4, fracturas acompañadas de luxación. Entonces nos va a dar 4 tipos de fracturas de características, la clasificación de Mason para la cabeza radial. Excepto la tipo 1, todos son quirúrgicas, que pueden ir desde la aplicación con alambres, placas o prótesis de cabeza de radio, que también existen. Y la tipo 1, el tratamiento conservador, ¿no? Como son estructuras pequeñas, en todos los pacientes fuera de la radiografía, pedimos una tomografía para ver las características de cómo se encuentra esa cabeza radial, ¿no? Para las fracturas del cúbito existe otra clasificación, que es la de Mayo, que divide en 3. Tipo 1, no desplazada. Tipo 2, con desplazamiento del fragmento proximal sin inestabilidad de codo, que significa que no está aquí luxado. Y el tipo de 3, que ya existe una fractura como la 2, pero acompañada de inestabilidad del codo. Prácticamente, cuando hablamos de fracturas del húmero, del olecrano, hablamos de casi luxaciones, ¿no? Porque ahí está la cabeza y se pierde la relación de dos ejes articulares. Casi hablamos casi de siempre de una luxofractura, ¿no? Entonces, la cuestión de Mayo: 1, no desplazadas; tipo 2, desplazamiento del fragmento proximal sin inestabilidad; tipo 3, inestabilidad de la articulación cúbito-humeral, ¿no? Ahora estas tienen 1A, trazo único; 1B, trazo cominuto, único, cominuto no desplazado; el 2, trazo único o cominuto, único o cominuto; y el 3, igual, trazo único o cominuto. La clasificación más fácil que puede haber, pero también hay una clasificación AO,
que no la vamos a repasar porque es un poco compleja y no es necesario que ustedes la sepan. La clasificación de Mayo para orécano y la clasificación de Mason para cabeza radial. En todo el mundo van a encontrar esas dos clasificaciones. Fracturas simples podemos utilizar tornillos de mini fragmentos, como se ve acá. Fracturas de la cabeza y articulares, fracturas del cuello podemos utilizar mini placas. Como ven acá es una mini placa de 1.5 con tornillos. Fracturas muy complejas, utilizamos prótesis, es una prótesis de la cabeza del radio, que se ve acá, ¿no? Entonces todo depende del grado de conminución y el grado de desplazamiento que puede tener. Cuando se fractura la cabeza del radio, lo que más puede clasificar es una fractura compleja, entonces a vascular la cabeza del radio, que sí puede ocurrir, ¿ya? En el cúbito cuando se fractura el orécrano, comúnmente utilizamos esto, que es la utilización de cerclajes. Utilizamos alambres de Kirchner y un alambre de cerclaje. Esta técnica se llama la técnica de Oben. Nos permite comprimir el lugar de la fractura, es fácil de realizar, no es nada complejo, y después de un tiempo se le puede retirar. Actualmente hay placas, esta placa es una placa de orécrano, es una placa especial donde colocan una forma a nivel de lo que es el orécrano, se utiliza igual, se puede usar. Son placas anatómicas, nos da una estabilidad angular porque son placas LS3. ¿Cuál es el problema de esto? Si ustedes doblan su codo, tocan su orécrano, es superficial. Entonces, pasado el tiempo, la placa se toca y molesta, así no puede apoyarse, porque esta placa no es tan bajo contacto, ¿no? Entonces les molesta y se hace sacar. Sin embargo, con los Kirchner no hay mucho problema, y si se quiere sacar, el tratamiento es mucho más fácil. En todo el mundo lo principal es técnica o 20 o cerclajes. Casos muy particulares, mucha multifragmentación, qué sé yo, la única indicación que yo le veo, se utiliza placas de orécrano anatómicas, ¿ya? Ya se han hecho diversos tipos de placas, como esta que combinan los dos sistemas, una placa y tiene los tornillos para colocar como un sistema Benki, placa combinado, pero eso no existe en nuestro medio, pero ya existe en otros países, ¿no? Y tal vez de aquí ya venga en México. Cabeza de radio, orécrano, ¿alguna pregunta? Nada, muy bien, seguimos bajando. Entonces ahora entramos a tercio medio de antebrazo, ¿no ven? Tercio medio de antebrazo son las fracturas igual frecuentes, se debe a traumas directos o traumas indirectos. Puede ser combinados, puede ser tanto en el radio, en el cúbito, solo puede ser en el radio, solo puede ser cúbito, sí tienen nombres propios como vamos a ver más adelante. Pero el tratamiento de estos también es de tipo quirúrgico. No hay mucho de qué hablar, este tipo de fracturas tiene una clasificación especial. ¿Qué es la clasificación AO? Si es antebrazo, estamos hablando de qué? De dos, ¿ve? Si es tercio medio, estamos hablando de otros dos. Estamos hablando de 22, de ahí ya damos el nombre, ¿ve? A1, cúbito, A2, radio, A3, ambos. B1, cúbito, con características ya señaladas, con tercer fragmento, radio, con tercer fragmento, ambos con ambos. C1, cúbito multifragmentaria, C2, multifragmentación bifocal y radio, simple cúbito, o la C3 que ya son fracturas multifragmentarias, ¿no ven? Entonces, si colocamos un dibujo, 22 es 2 antebrazo, 2 diálisis, y ahí entra, ¿no ven? 1, 2, 3, C1, 2, 3, C1, C2, C3, ¿no? No es complejo, ¿no? Esa parte. Cada vez repito lo mismo, ya. Características especiales que notan acá. Aquí entonces ahí ya, me tengo eso. Del cúbito, pero ¿qué más? Acompañado de luxación de cabeza de radio. ¿Notan? Fractura más luxación. Entonces, personajes más
piel han tenido fama por ser solo observadores. Y ese nombre retoma los siglos hasta el final. Entonces el doctor que se llama Monteggia avisa estas características, le aviso que estas características se repetían en varios pacientes, pero se ha denominado las fracturas de Monteggia. Fractura de la diálisis del cúbito más luxación de la cabeza, ¿verdad? Y nota que esta la seguimos con su nombre, ¿no? Y al revés, ¿qué notan acá? ¿Quién más se notó? ¿Te acuerdas de tu voz? ¿Qué notas? En este. ¿Qué? Ven. ¿Ves? Por eso nunca serán recordados. Fractura del radio en la diáfisis más luxación del cúbito. Nótalo, ¿eh? Entonces, ahora se absolutamente eso, ya está aproximado. Monteggia, fractura del cúbito más luxación de cabeza de radio. Cagliari, fractura de radio más luxación de cabeza del cúbito. Entonces, esto es importante y obvio son preguntas obvias de examen y fácil de reconocer, ¿no? Tanto si la radiografía lo toman hasta acá, ustedes tienen que pensar siempre que puedan ver esto, o si toman la radiografía hasta acá, tienen que pensar que hay esto. ¿Existen variaciones? Sí, como en todo existen variaciones. Pueden tener una fractura del cúbito y tengo una luxación congénita de la cabeza del radio. ¿Cómo pasa? Se le pide siempre comparativo en caso de que se piense eso. Si el otro lado también tiene, entonces no es una luxación congénita de cabeza del radio, pero son casos especiales, ¿ya? El radio, ¿cómo tiene que reducirse? ¿Qué tipo de estabilidad? El antebrazo. ¿Ah? Absoluta. Para eso vamos a hacer una reducción abierta, ¿ven? Con una función de placa, con un tutor interno extramedular, ¿ven? Ahí están las placas, ¿ven? Tutor interno extramedular. Y los clavos son tutor interno intramedulares. Entonces, en estos dos pacientes, o en cualquiera de estos, lo que vamos a realizar es un tratamiento en base a una reducción abierta. Fijación interna con placas, en este caso LC, SPs, existen tamaños y grosores. En el caso del húmero era LC, DCP 4-5, ancha y estrecha, ancha es para fémur, estrecha es para húmero. Eso, como les digo, antes era la Biblia, ahora es parte de la historia, porque todos colocan clavos, eso es para que sepan más. El antebrazo es una placa LC-LCP 3,5, eso sí, no ha cambiado, se coloca eso en todos los pacientes, ¿ya? Ahora, ¿por qué este no tiene placa y tiene alambres? ¿Qué más ha colocado? Dos. ¿Qué más? ¿Por qué este tiene alambres y no placa? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Qué? Más fuerte. Por la edad, doctor. Ya, por la edad, ¿ven? Entonces, en personas adultas, el tratamiento es netamente quirúrgico. Funciona como una articulación en el círculo, ¿ven? Es una estabilidad absoluta, con placas, ¿no? Pero en niños cambia la cosa. En niños, si hasta los 7 u 8 años, el tratamiento es ortopédico con reducción cerrada. ¿Qué significa eso? Manipulamos, agarramos, rompemos, volvemos a colocar en su lugar, porque es el tallo verde, ¿no? La cortical está intacta, entonces tenemos que romper esa cortical, poner ese lugar y colocar un yeso. En pacientes de 8 años hasta los 12 años, dependiendo del tamaño obvio, utilizamos PENS o alambres endomedulares. Estos alambres endomedulares mantienen la longitud. Como ya son más grandes, tienen más movilidad, más fuerza, entonces esto va a mantener que esto no se separe.
y la evolución es favorable y se le retira los alambres a partir de las 6 semanas. Tratamiento ortopédico en niños sí o sí recomendado, por más que esté así, porque tiene una fase de remodelación, no se van a quedar de 50 centímetros, sino que van a crecer. Y ahí existe una fase en la cual tienen la forma que antes tenía. Entonces, niños, prohibido operar hasta los 8 años. A partir de los 8 años, sí, se amerita, pero con clavos, porque se hace técnicas. Si es un clavo, te da una estabilidad relativa, una reducción cerrada, ¿ya? Pues no abren, no cortan nada, les va a abrir un hueca. Si son adultos, ya se colocan las placas PLC de CPS, 3,5. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Están entendiendo todo? No están entendiendo nada. Entonces, nos vamos más, o sea, obvio, lo de todo, pues tan didáctico, ¿dónde más? O sea, ¿dónde más ya? No, ya, casi parvularia, casi parvularia es esto. No está parvularia. Pero si no, ya estamos pegados. Más abajo, después de la terraza que sigue, la muñeca, ¿ven? Entonces, la muñeca está caracterizada más que todo por las fracturas del radio distal. Las fracturas del radio distal hemos dicho que se deben a mecanismos que pueden ser por caídas, mecanismos indirectos con el brazo en la muñeca de extensión o la muñeca en flexión, ¿no? Pocos casos serán de traumas directos, casi ninguno, todos son traumas indirectos, como ven acá, ¿ven? Con la muñeca en flexión dorsal o flexión palmar, ¿ya? Entonces, es importante reconocer la anatomía, las estructuras, el surco que existe acá para el semilunar y el surco para el escafoides, que son los dos huesos más importantes en la muñeca y que nos van a permitir movimientos de flexo y extensión, ¿no? También es importante reconocer el ligamento triangular que se encuentra acá. Este ligamento va a dar estabilidad a lo que es la primera fila del carpo y la articulación radio-cubital. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque cuando hay una fractura, lo más seguro que existe una lesión a nivel de ligamentos y la reducción por sí sola no es la mejor, sino que hay que reponer y restablecer todas esas características anatómicas para que no haya complicaciones. Entonces, hay nombres propios porque hay doctores que han sido muy observadores. Las fracturas extraarticulares con desviación hacia dorsal, las denominadas las fracturas de Colles. Las invertidas a esta, con presión palmar, son las fracturas de Smith, o Smith-Petersen, que la han llamado. Las fracturas intraarticulares que tienen una flexión dorsal, Barton dorsal. Las que son al revés, la Barton palmar, invertida. Las fracturas de Schoenberg, la fractura del marginal lateral del radio. Y la fractura medial es light punch, o de impactación. ¿Ya? Estas son fracturas, nombres propios que se les ha dado a cada tipo de fracturas. Era antes estas clásicas preguntas: ¿cuál es la fractura de Smith? ¿Cuál es la fractura de Smith? ¿Cuál es la lateral? ¿Cuál es la fractura lateral? ¿Cuál es la fractura de Schoenberg? Preguntas muy frecuentes. Sigue siendo, pero forman parte de la historia. Es para que sepan, pero no para que lo dicen. Para ustedes tiene que ser la clasificación de Friedman o la clasificación de Fernández. ¿No? Está el grupo 2. ¿Quién era el grupo 2? ¿Grupo 2 quiénes serán? Ninguno del grupo 2. O sea, ¿cómo es cuestión de Friedman Fernández? Hemos visto 100 radios, no sean tranquilos para no acordar. ¿Lo ven? ¿Vos también eres grupo 2, pues? ¿O no? Bueno, quién sabe. Es que los han logrado, ya vean, ¿eh? No han usado de frío. Creo que el Torcivalle lo ha hecho mejor, creo que de ellos era así. A ellos les han que dar la tarea, ellos han que hacer, escribir, dibujar. Doctor, no creo. Hasta eso, ni el fútbol puede ganar. Una vergüenza, pierde el fútbol. Y una vergüenza.
¿Qué ven acá? ¿Qué características ven acá? El Friedman. Más o menos, notan aquí la 1, la 2 se parece, la 3, la 4 se parece, ¿notan? La 5, 6 se parece también, ¿no? La 7 y 8 también se parece. ¿Qué es lo que la diferencia? La fractura del cúbito, ¿notan? El 1 es fractura extraarticular de radio distal, el 2 es lo mismo más fractura de cúbito. El 3 es fractura intraarticular parcial, metafisiaria, y el 4 es más fractura de cúbito. El 5 son fracturas marginales del extremo distal intraarticulares, más el 6 es más fractura de cúbito. El 7 son fracturas multifragmentarias distales marginales, más fractura de cúbito. Lo que le da la clasificación de Friedman, que es la más fácil, es la fractura del cúbito. La de Fernández igual nos da 5 tipos que depende del grado de compromiso. Esta no la vamos a repasar mucho porque es más para especialidad. Es bueno que sepan, con tal que sepan Friedman y la O, suficiente, no tienen que saber nada más. Obvio que por, digamos, cultura general, la Coles, Smith, Barton inversa, todo, sí tienen que saber. Son como, ¿quién era el presidente de Bolivia? Son preguntas así. En algún momento les pueden preguntar, en las visitas, los hospitales, esto ya lo dicen. ¿Ya? El tratamiento para este tipo de fracturas igual depende del grado de conminución. Si son fracturas extraarticulares simples, no desplazadas, el tratamiento va a ser tratamiento ortopédico con un aparato de yeso. Si son fracturas intraarticulares parciales o extraarticulares muy desplazadas, el tratamiento va a ser fijación, con una reducción interna, fijación, y además fijación, ¿verdad? Que se da con placas. Esta placa es una placa igual nueva que salió al mercado, que se llama la placa polar, que tiene varios orificios donde podemos sostener varias fracturas que puede haber acá. Y tiene una estabilidad angular, que son las últimas placas que han salido. Antes, o bueno, se sigue usando las placas CNT, que son placas también más simples, que solo tienen tortillas de esponjosa y de cortiplano, y tornillos SPs, que igual siguen funcionando. Y en las más simples o más marginales, donde no podemos agarrar con placa, porque estos tornillos, notan que aquí hay un espacio, ¿no? Y las fracturas de, digamos, de Friedman 4, 5, 6 son ya marginales, son acá. Esas no vamos a poder agarrar con nada, se utiliza Kirchner o fijadores externos. Se hace una reducción cerrada, se coloca el Kirchner, eso va a dar estabilidad y se coloca el fijador externo. Como acá, ¿no? Es el fijador externo, da longitud y los alambres de Kirchner van a dar estabilidad. Esta fractura, ¿qué fractura sería si solo fuera acá en nombre propio? Hace menos de 5 minutos. No, mirad, no es aquí. Es aquí. Era ser docente más o hablar. No tanto, no es parecido. De chofer hemos visto, no ve, hace un minuto hemos visto esta, ¿no ve? Esta. Es una de chofer o marginal lateral. Y si es la contraria, es la marginal medial, ¿no? Right point, ¿no? Entonces, tratamiento conservador, ¿qué está tratando ahora? Hemos visto, ¿no? El tratamiento conservador que puede ser con aparatos de yeso, ¿no? Hemos sacado ahí un yeso. Está indicado en que fracturas muy desplazadas o pacientes muy ancianos. Si tengo un paciente de 88 años, de una fractura compleja, ¿por qué vamos a operar si la actividad que realiza es mínima? Entonces, el tratamiento va a ser un aparato de yeso que va a ayudar. Todas las indicaciones quirúrgicas no son como un libro, sino son las características de cada paciente que tiene y cada característica del tipo de fractura que tiene, la edad que tiene, la función que realiza y hasta la calidad de hueso que tiene. De acuerdo a eso, vamos a elegir la mejor técnica para cada tipo de fractura. Ya, chicos, ya hemos acabado. Miren superior.